el sábado, de Gálatas 4:1 en adelante hasta el 20. Hoy vamos a leer del 21. Dice en el título, como hemos manifestado, no aparece en el programa de acá, dice alegoría de Sara y Agar, o sea, de la libre y de la esclavitud, es lo que el Señor nos menciona ahí. Y si nos da espacio, vamos a ver un poquito el 5, pero si no, nos vamos a quedar con ese. 4:20. Gálatas 4:20. 21, perdón, 21. Miren lo que dice el Gálatas 4:21. Decidme los que queréis estar, miren, bajo la ley. Cuando el Señor nos pregunta, decidme lo que querés estar bajo la ley, significa, ¿querés estar en la esclavitud donde estabas antes? ¿Querés estar comprando insurgencias? ¿Querés estar creyendo en que, como decía la hermana, que somos buenos cuando no hay ninguno bueno? Entonces, ¿querés volver a la ley? Y miren lo que dice, ¿no habéis oído? La ley dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Entonces, ¿de dónde dependemos nosotros? De la libre. Y usted me podrá decir, pero también era hijo de Abraham, de Agar. Yo entiendo, pero la palabra y el Señor lo dice y yo lo respeto, que es hijo de la esclavitud, o sea, hijo de la carne. Eso quiero que entendamos. Y podemos ver que el mismo Señor le dijo a Abraham, hazle caso a tu mujer, o sea, córrelo, porque no va a heredar con el hijo de la casada. Eso es lo que deben entender, o sea, aunque sean el mismo padre, y ustedes pueden leer y han leído la escritura, el hijo de Agar, que se llama Ismael, creo que es, no recibió absolutamente nada de Abraham. Eso quiero que entendamos. Porque está escrito, dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava, dice, nació, ¿qué dice ahí? Según la carne. O sea, nosotros debemos de saber que cuando el Señor nos hizo seres espirituales. Lógicamente, la gente está metida en que salimos de Adán y de la costilla de Adán y luego con Eva, pero debemos de saber que el Señor cuando hizo los hijos espirituales, lo manifiesta en Génesis 1:26 al 27, dice que inmediatamente nos hizo hombre y mujer. Quiero que entendamos. Porque está escrito, dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava, dice, nació según la carne. Oiga bien, más el de la libre por la promesa que hizo el padre Abraham, la cual es una alegoría, como un ejemplo que él nos pone. Pues estas mujeres, dicen, son los dos pactos. El uno, dice, proviene del monte Sinaí. Quiero que entendamos, el monte Sinaí, la gente cree que es algo del Señor, pero es de la carne. Eso es lo que quiero que entendamos, porque lo van a escuchar. Incluso hay gente que le pone a las iglesias ese nombre, Monte Sinaí. De repente no sé por qué razón, pero será que no se han dado cuenta que eso el Señor habla de la carne, no habla de la parte espiritual. Porque quiero que lo leamos. Les repito, ahí donde dice, el uno proviene, mire, del monte Sinaí. Oiga bien lo que dice aquí, el cual da hijos, ¿para qué? Para esclavitud. Y lo usan como algo, pero la palabra es muy clara. Miren lo que significa del monte Sinaí, dice, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, o sea, salen de la esclava, no de la libre. Porque Agar, dice ahí, para que miremos, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde, dice, a la Jerusalén actual, pues estás junto, dice, con sus hijos. Está, dice, ¿en qué? O sea, no conocían la libertad, están en esclavitud. No lo dice Luis, lo dice la palabra. Mas la Jerusalén de arriba, dice, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y miren lo que nos dice, es libre. Quiero que entendamos. Y luego quiero ver si logramos medio, lo voy a leer como tal, pero lo voy a poner un poquito ahí, al que van a escuchar a veces o van a entender, o hay gente que le va a decir,
que le pone o que le quita es, ¿cómo se llama? Como que son malditos, dice así. Pero quiero que entendamos que lo que yo quiero darles a entender es el entendimiento. Y una cosa quiero que entiendan, nunca vamos a cambiar la palabra. Por eso les dije, la vamos a leer como tal. Solo como el Señor nos la puede revelar. Quiero que entendamos. Porque está escrito, dice, miren, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Entonces quiero que vamos a ver dos cosas. La primera es que el Señor le habló a Sara ahí en ese momento porque no daba luz. Y cuando no daba luz algo, también no da fruto. Entonces quiero que también entendamos un poquito nosotros. Antes no dábamos luz. Amén. Antes no dábamos fruto. No sé si lo entendemos. Amén. Cuando ella dio fruto, cuando el Señor permitió que diera luz. Cuando nosotros damos fruto, cuando permitimos que el Señor gobierne nuestra vida. Amén. Que nos forme, que nos molde. Entonces, pero quiero que entendamos que no es que vamos a cambiar la palabra, va a seguir como tal, vamos a seguir leyendo, dice, regocíjate, o estéril. Lo estéril es porque nosotros antes no dábamos frutos. Ahora sí, en el Señor, para su gloria y para su honra, damos frutos, pero damos por Él. Pero vamos a continuar. Lo regocijamos, dice, o estéril tú que no das a luz. O sea, no das a luz que fruto. Lógicamente aparece luego atrás donde dice que partos, dolores y relaciona todo, pero quiero que entendamos que cuando nosotros no hemos dado a luz, o sea, cuando no hemos dado fruto, en nosotros no hay alegría. En nosotros lo que hay es clamor. Ay, y tanto que me marimpié hoy y al final solo me gané tanto. Y empieza uno a justificarse por todo lo que le pasa en el día, por todo lo que ha hecho, y al final dice, bueno, y termina preguntándole al Señor, y nos quedó algo ahí de que hicimos, porque sinceramente, no sé, tanto que hicimos y al final solo eso quedó. Entonces quiero que entendamos que estamos, ¿cómo pasamos? Ahí dice dolores, pero quiero que vamos a entender que son inquietudes, estar pendiente, ¿y por qué? Si yo he invertido en esto, he invertido en aquello, y hice esto, y por más que me esmeré, pero espero que lo entendamos así. Repito, regocíjate tú, regocíjate, o estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe, dice, en júbilo. ¿Y qué dice ahí? Y clama. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Es clamarle al Señor. Si nosotros le estamos clamando constantemente que nos dé algo que enteramente, si es lo que enteramente necesitamos, pidámoselo siempre de la manera, decirle, Señor, pues usted sabe que yo quiero eso, pero usted sabe lo que enteramente a mí me va a servir o me va a edificar. Pues déme lo que usted sabe que es lo que yo debo de hacer, porque una cosa es lo que nosotros pedimos y otra cosa es lo que el Señor enteramente sabe que nos va a ayudar. Yo he mencionado un montón de veces, y yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero yo lo voy a repetir. Cuando yo andaba en el mundo, yo le decía al Señor que me quitara la mujer, porque quería dar su mujer. No lo malinterprete. Pero lo que quiero llevar es esto. Pero ahora que el Señor me tiene las cosas de Él, entendí, Dios, Señor, gracias porque no me escuchó. No sé si lo entendemos. Entonces imaginen que yo estaba pidiendo algo, hablo la realidad, no crean que estoy inventando. Yo estaba pidiendo algo que yo creía que era lo que era bueno para mí. Pero luego entendí y le digo, Señor, gracias porque no. Entonces, quiero que entendamos que a veces nosotros vamos a pedir cosas que no son las que enteramente deben de ser, que nos van a convenir. Y en ese momento el Señor no nos va a escuchar y vamos a decir, ay, vi que no me hizo caso. ¿Y qué le costaba darme otro? Pero no era lo que enteramente el Señor quería para mi vida. Entonces por eso quiero que entendamos. Miren, prorrúmpense en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son, miren lo que dice, más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Quiero que entendamos algo. Y lo que nos da a entender el Señor en su bendita palabra es que son más los hijos del esclavo. Es correcto. Correcto. Ahí está, mire el Señor hablando. Que son más los que están afuera que los que estamos dentro. Entonces eso no sé si lo estamos captando. Eso es lo que quiero que entendamos. Miren. Porque más son, dice, los de la desolada. Y si han leído la palabra, van a ver que hay parte donde dice que la tercera parte, lo que pasa que dice, creo que dice de las estrellas, pero quiero que entendamos que habla de la gente. La tercera parte dice de las estrellas, dice, se perderá. Porque aparece como que dice que Satanás las arrastró con la cola. Entonces,
quiero que entendamos que habla que la tercera parte del ser humano se va a perder, se van a ir al infierno. ¿Qué significa? Que si fue, por decir, 100 millones de personas, que somos muchísimos más, solo por dar un ejemplo, se van a perder 75 millones y 25 millones los vamos a salvar. Eso es lo que nos da a entender. ¿Dónde estábamos? Porque más son, dice, los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Quién es mi marido o su marido? Es el Señor Jesucristo. Porque nosotros somos la esposa, quiero que entendamos. Y Él es la iglesia y Él es el marido. Entonces, ¿qué de la que tiene marido? Pero quiero que entendamos también, porque estamos relacionando para que entendamos que también como aparece Sara, también aparece, bueno, la que no daba luz era Sara y la que dio la luz fue la otra, pero quiero que lo entendamos que la que tenía marido era, o esposo, digamos de esa manera, era Sara, la otra pues solo había sido una consecuencia de una mala decisión en su momento de Sara. No fue de Abraham, lógicamente tuvo que ver, pero fue Sara. ¿Y por qué decimos que fue Sara? Porque fue Sara la que interpretó, ¿será que entonces yo estoy muy vieja? ¿Y será que entonces yo que tengo que darle mi trabajadora y de ahí iré a sacar descendencia? No. Y lo interpretó porque quiso, porque la palabra dice en Génesis 18, 10 en adelante, le dice, Sara, tu mujer te dará a luz un hijo. No dice, Sara, tu mujer, te buscará otra mujer para que Abraham se cueste con ella y tú saques descendencia de ahí. No. La palabra fue muy clara y la palabra tiene cumplimiento. Quiero que entendamos. 10, ¿lo vamos a poner? 18, 10. Ahí debería estar. No, 10. 18, 10. Sí, por ahí debe estar en el 10. Ahí, miren. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de vida. Cuando el Padre dice, de cierto volveré a ti, según el tiempo de vida, es porque sabía que Sara no creía. Y cuando usted no cree, hay una palabra en Corintios donde dice, el que pide, dudando, que no crea el tal o la tal persona, eso es lo que debe entender, que va a recibir. O sea, no va a recibir nada, ¿entender? Pero en este caso quiero que entendamos que Sara sí recibió. Pero esa promesa le costó 25 años de angustia o de dolor, porque me imagino que ella estaba con esa situación, porque llegó a tal punto Agar que ya se creía la esposa y la estaba viendo de menos, ¿verdad? Entonces dijo, de cierto volveré a ti, dice, según el tiempo de la vida. He aquí que dice ahí que Sara, tu mujer, miren, no dice te buscará, no, tendrá un hijo. Y Sara, escuchando, dice a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Hasta ahí lo vamos a llegar. Entonces quiero que entendamos que la palabra estaba y la palabra siempre tiene cumplimiento. Eso es lo que me ha demostrado el Señor a través de esta bendita palabra, que hay que entender que eso tiene un cumplimiento. Lo que no tiene es el día y la hora, y no lo tiene no porque no ya está escrito, sino porque las personas no creen. Y hay unos que no creen, y pueda que unos sí crean un poquito, pero no tienen arrepentimiento, porque el 2 de Pedro 3:9 dice ahí donde dice que hay unos creen que retarda la bendición, y la bendición no se tarda por quererse tardar, sino dice que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué significa? Que no reciben por falta de arrepentimiento de algo. ¿De qué es? No sé, pero la palabra dice que hay algo ahí. ¿Dónde nos quedamos? 28. Así que, hermanos, dice, oiga bien lo que nos manifiesta. Nosotros, como Isaac, somos hijos de ¿qué? De la promesa. De la promesa. O sea, somos hijos del Padre, ¿no? Somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, está hablando del hermano mayor de Isaac, perseguía, dice, al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Entonces, ¿qué quiero que entendamos? Todo eso le incomodó a Sara. Entonces llegó el punto que le dice Sara a Abraham, tenés que correr a esa esclava, junto con el hijo. Y lógicamente Abraham se quedó, creo yo, en la parte humana. Ha dicho, no, ¿cómo voy a correr a mi hijo? Me imagino yo, ¿verdad? Hablo claro. Pero el Señor entonces le reveló a través de un sueño, parece que fue, y le dijo que sí, que hazle caso a Sara. Entonces él ahí corrió a
Agar y a su hijo, a Ismael. Y lo corrió, no le dio ni siquiera un cordero, por ejemplo, si te pega hambre en el camino lo matas. No le dio nada más que un poquito de agua, creo, algo por ahí. Y un poquito de pan nada más. Pero como entonces el que había nacido según la carne, la palabra es clara, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así que también ahora dice, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava, ahí está, y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O sea, el que no es hijo en espíritu, espiritualmente no va, ese va a heredar, y el que no es, el que es de la carne, no va a heredar con el espíritu, con el espiritual, porque eso es lo que él manifiesta en la palabra. De manera, hermano, dice que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos libres. A nosotros nos hace libre el Señor Jesucristo, ¿cómo? A través de la palabra. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Quiero leer un poquito el 5, tal vez no sé, un poquito el 5, aunque sea un poquito, siempre ahí mismo en Gálatas 5:1 en adelante. Voy a leer este poquito, solo para que entendamos que la palabra está muy clara, pero no entiendo, o sí entiendo, pero como la gente no quiere hacer las cosas, siguen en las cosas pasadas, pero la palabra es muy clara. Miren lo que nos dice la palabra. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué significa? Jesús nos hizo libre de estar, por decir, latigándolos, de estar hincado 24 horas o 12 horas, dependiendo de lo que la gente se quiere hincar, de estar, por decir, en ayuno y estar en esto y lo otro. Él ya nos hizo libres. Pero no tomemos la libertad, dice la palabra, como libertinaje, que son cosas diferentes. Pero vamos a ver si lo logramos entender. Estad pues firme, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, ya somos libres. Somos libres de la esclavitud. Y no estéis, miren, otra vez sujetos a yugo de la esclavitud. O sea, no vuelvas atrás. Ustedes recuerdan cuando la mujer adúltera, cuando que la querían apedrear, Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Y él le dijo, ni yo te acuso o te condeno. Pero le dice, vete y no peques más. O sea, no vuelvas atrás. No sigas haciendo lo que hacías antes. Eso es lo que da a entender. Pero vamos a seguir. Vamos al 2. He aquí, dice yo, Pablo, os digo que si oiga bien lo que dice aquí, que si os circuncidáis, de nada os aprovecha en Cristo. O sea, si usted a los 8 días quiere circuncidar a sus hijos, pues hágalo. Usted me dice, le iré a servir de algo, hermano, por lo menos para la parte higiénica, pero para con el Señor, no. Eso es lo que quiero que entendamos. Con el Señor, nada. Porque ni porque esté incircuncidado le sirve, ni porque se haya incircuncidado. Hay una parte, creo que está en Corintios, lo que pasa es que no tengo el texto, donde dice que ni porque ayune voy a hacer más, ni porque ayune voy a hacer menos. Entonces, ¿qué me da a entender el Señor? No necesita estar en eso. Porque si no me beneficia porque ayuno, y tampoco me beneficia porque no ayuno, entonces no tengo que estar haciendo esas cosas. Entonces, pero, por ejemplo, le hicieron una pregunta a Jesús, le dice a Jesús, ¿por qué tus discípulos, dice, no ayunan? Y él fue claro y le dijo, ¿acaso tiene necesidad la esposa de estar ahí en ayuno teniendo al esposo? O sea, ¿cuándo de repente alguien puede hacer un sacrificio? Si se ha salido, si se ha quedado atrás. Pero si estamos con él, ¿para qué? La palabra lo manifiesta, quiero que entendamos. Porque ahí aparece en otras partes, dice, pero este género no sale si no es con ayuno y oración, y ahí la gente se queda en eso. Pero vamos a ver. He aquí, dice yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha en Cristo. O sea, de nada nos sirve. Y otra vez dice, testifico a todo hombre que se circuncida, que estáis, oiga bien, obligado a guardar toda la ley. O sea, que más bien se mete a un problema. Porque se condena por no haber creído en que Jesús ya lo hizo libre. Porque miren, repito. Y otra vez testifico, dice, a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar la ley. Y yo le pregunto en el Señor, ¿quién cumplió la ley? Solo Jesús. Terrenalmente, ningún hombre, solo Jesucristo.
Entonces, ¿qué significa? Que todos los demás entonces se perderían. Porque nadie la puede cumplir. Entonces, eso es lo que quiero que entendamos. Vamos a... no, entonces, pero miren este 4, para que entendamos cuando usted dice a echar atrás. ¿Qué es lo que le pasa? Mire lo que dice. De Cristo os desligasteis. O sea, cuando usted dice, no es que yo voy a estar ayunando, ok. Es que yo voy a ir a estar, voy a ir a circuncidarme, que yo voy a estar pagando promesas, que yo voy a estar haciendo cualquier otra cosa. Mire, de Cristo os desligáis. O sea, de Cristo te apartás. De Cristo te apartás. Lo dice la palabra. Mire, de Cristo os desligáis. Los que por la ley os justificáis. O sea, cuando la gente se justifica por las obras de la carne. Y las obras de la carne no llevan a ningún lado. Los que por la ley dice justificáis de la gracia. Oiga bien lo que dice. ¿Qué dice pues? De la gracia habéis caído. O sea, del regalo de gracia inmerecido, porque éramos haciendo todo lo malo, habéis caído. O sea, te quitaste de la mano de Jesús. Habéis caído. La palabra lo manifiesta. 5, miren. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús, ahí para que miremos, miren, ni la incircuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces está claro. Si usted se quiere hacer lo que se quiera hacer, hágalo. Pero se cae de Jesús. Se aparta de Jesús. Porque lo manifiesta, porque en Cristo Jesús dice, ni la incircuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea que aunque si usted quiere seguir ayunando, pues ese es su problema. Pero ni porque ayune va a ser más, ni porque ayune va a ser menos. Entonces, así es. Porque lo que el Señor busca es que nosotros tengamos la fe que por el amor. Vosotros corríais bien, dice. ¿Quién os estorba para no obedecer a la verdad? O sea, ¿quién nos estorba para no obedecer a la palabra? Porque la verdad es la palabra y eso es lo que no manifiesta. Miren, vosotros corríais bien, dice, ¿quién os estorba para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura, miren, leuda toda la masa. ¿Qué nos da a entender un poco de levadura leuda toda la masa? Si nosotros dejamos algo de la contaminación en nuestra vida, y por decirlo voy a poner un ejemplo. Bueno, le voy a poner los 10 mandamientos. Si usted cumple 9 y no cumple el 10º, no hizo nada. Entonces, si usted viene y dice, bueno, yo por decir, voy a hacer un historial pequeño. Yo tengo la mentira, tengo la envidia, tengo la chismografía, tengo la altivez, tengo la prepotencia. Pero es que el chisme no me lo puedo quitar, Señor. Yo voy a dejar estos 5, pero el chisme yo me quedo con él. ¿Sí? No hizo nada. No hizo nada, eso es lo que quiero que entendamos. O sea, usted tiene que entregar todo. Porque ese chisme lo va a contaminar. Por eso dice que ahí, mire, ¿a dónde está? Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito que se quede lo va a contaminar. Una simple manzana que se pudra, esa le va a echar las demás si usted no la quita. Entonces lo que da a entender es que nosotros tenemos que entregar todo. No podemos dejar una parte, porque si no, nos volveríamos a contaminar. Eso es lo que quiero que entendamos de hoy. Yo confío respecto de vosotros. ¿En quién? En el Señor. Que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará, dice la sentencia, quien quiera que sea. O sea, si alguno hace caer a unos pequeñitos, dice Señor, más te vale que te pongas ¿cómo que dice? Una piedra de moler y te eches a la profundidad. Te vas a morir. Es una condenación de muerte. Eso es lo que quiero que entendamos. Y yo, hermano, dice, si aún predico la circuncisión, está hablando él, Pablo, por lo que padezco, dice, persecución, todavía en tal cosa sea quitado
el tropiezo de la cruz. O sea, ni aún él, es lo que debe entender, puede estar hablando de eso. Ojalá se mutilasen los que os perturban, o sea, los que hacen caer a muchas personas. Eso es lo que debe entender. Porque vosotros, hermanos, miren, a libertad fuisteis, ¿qué? Llamados. Llamados, ya no tenemos que estar. Usted puede orar si quiere hincado, parado, en va manejando en un auto, en una bicicleta, en una moto, en lo que sea. Usted vaya hablando al Señor. Lo importante es mantener esa relación, esa comunicación con el Señor. Repito, porque vosotros, hermanos, dice, a libertad fuiste llamados. Y oiga bien, solamente que no uses la libertad, dice, como ocasión para la carne, ocasión para caer, eso es lo que debe entender. Para la carne, sino es servidos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley dice, en esta sola palabra se cumple. Miren, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y amamos al prójimo, estamos hechos. Ya cumplimos. Les garantizo que estamos de un solo adentro. Eso es lo que nos da a entender el Señor. Pero si os mordéis, miren, si los ¿estamos arriba? Ok. Porque toda la ley dice, en estas solas palabras se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, sí. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad, dice que también no os consumáis unos con otros. Digo pues, andáis en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es muerte. Los deseos del Espíritu es vida eterna. Eso es lo que quiero que en el Señor que lo logremos entender. Ahí está, ¿verdad? Porque el deseo de la carne, dice, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis o para que no hagáis lo malo. Porque el Espíritu solo está para redarguir cuando queremos hacer algo malo. De lo contrario, si nosotros estamos en paz, Él también está tranquilo con nosotros. O sea, se queda sin ningún problema. Pero si soy guiado por el Espíritu, dice, no estáis, miren, bajo la ley. O sea, ya no debes estar en esos rudimentos de atrás. Entonces estamos agarrados de la mano de Jesús. Manifiestas son, miren, las obras de la carne. Oiga bien, me refiero a que todavía viven en la carne, lo dice la palabra. Son, miren, adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice, os amonesto, o sea, lo digo para que no lo hagan, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de paz. Si no se arrepienten, lógicamente. Y miren lo que nos dice, que con esto vamos al pasito, ya terminamos. Mas el fruto del Espíritu, miren, es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si somos luz, andemos en la luz. ¿Qué puede hacer la luz en oscuras? No va a hacer nada, al menos que vaya a llevar luz a los que todavía están en oscuridad. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos ha dado esta preciosa noche. Te pido a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que permitas que la pueda atesorar en mi corazón, Señor. Y sobre todo, permita que cada uno de los que estamos presentes podamos ser hacedores también de esta bendita palabra, Señor. Que se mire ese fruto a la manera que tú lo dices. Que unos produzcan al 30, otros al 60 y otros al 100 conforme a tus propósitos, conforme a tu plan y tu voluntad, Señor. Eso te lo pido, Padre, a través de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor lo bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén.